Pregunta, quizás todo este recorrido que llevamos de la fotografía digital no haya sido más que el inicio. El inicio de quizá también una nueva era que fabricantes como Fuji, al igual que otros, apostando por este formato o por este medio formato o por estos sensores de 33×44. No hace mucho hablábamos de la 50R, que era una de las últimas en incorporarse. Acordaros que todo empezó con GFX 50S, pero apareció por fin esta, que también nos habían hablado de ella, y era el siguiente salto, el siguiente upgrade para conseguir, digamos, aún todavía hacer mejor o buscar ya la máxima resolución, que quizá una de las características fundamentales de la nueva GFX 100, pues para poder dar ese salto era necesario quizá pues subir aún más lo que era ya una auténtica burrada, como eran los 50 millones de píxeles que teníamos con 50S y con 50R, pero sí, aquí está. Esta es la GFX 100, cámara que, insisto, llevamos ya unos meses hablando de ellas, que se anunció oficialmente ya hace tan solo unos días y que, bueno, de alguna manera, desde septiembre, que nos hablaron en la última edición de Fotoquina de ella, pues han sido pues mucho lo que ha habido a nivel de preguntas sobre esto, y de luego, bueno, pues insisto que para mí es reafirmar y quizá estar ante lo que os decía al principio, ¿no? Ante esa pregunta que si este todo recorrido que hemos llevado hasta la fecha, pues no deje de ser pues un pequeño inicio de lo que nos queda todavía por ver. Esperemos que sea mucho y que todos vosotros, al igual que yo, estemos aquí para poder contarlo. Lo que llama la atención, pues igual que pasaba con 50R, este gran sensor que veis aquí, lo que ha ocurrido ahora, que hemos pasado de los 50 millones de píxeles a estos 102 millones de píxeles, que es la resolución, digamos, total que tiene este sensor. Un sensor que al ser de 33×44, en cuanto al tamaño que teníamos con las 50R y S, no varía. Por tanto, toda esta gama de GFX en cuanto a lentes, estos 8 objetivos que hay ya en el mercado, que ahora vamos a hablar un poquito de ellos también, pues serían totalmente compatibles. Veíais como ponía este 45 milímetros pues, que teníamos puesta en la R, pues directamente en la S, y bueno, pues digamos, esa característica fundamental es esta mega resolución, es decir, buscar el máximo detalle. Aquellos que sois amantes de tener esos archivos grandes, de esos archivos potentes para poder hacer cualquier tipo de gestión o procesado o edición con ellos, pues desde luego tener una cámara como la GFX 100 pues puede ser una auténtica delicia, porque realmente os encontráis ante un producto que os va a permitir pues hacer todas esas virguerías en la edición que uno vaya buscando, todo ese tipo de recortes, y ampliar de día pues hasta lo que queráis, porque realmente estos 55 milímetros que habéis visto de diagonal que tiene este sensor de 33×44 milímetros y de 102 millones de píxeles, pues os va a permitir hacer esto y mucho más. La cámara en sí, además, pues ya a primera vista denota, por lo que Fuji lleva haciendo bien durante ya algún tiempo, y es esta solidez en todas sus cámaras. Cámara que, aun siendo de medio formato, pues veis que tiene un tamaño relativamente pequeño. De hecho, con respecto sobre todo a 50S, que la tenemos por aquí, incluso es un poco más delgada, os diría, y bueno, pues está muy estilizada, esa es la realidad, ¿no? Cámara en mano, con objetivo en mano, os puedo decir que es una auténtica delicia el poder ver cómo la máquina pues se agarra a tu mano de una manera bastante interesante a la hora de poder hacer cualquier tipo de fotografía. Y aun tratándose un medio formato, está pensado para esto. Realmente Fuji, en todo lo que es el acabado, no solo esa robustez que os decía, esa solidez, es una cámara que está perfectamente sellada para aguantar cualquier tipo de trabajo de campo, salpicaduras de agua, temperaturas extremas y tal, no tiene que ser problema para poder funcionar bien con GFX 100, con lo cual estaríamos hablando de un producto pues indicado para hacer cualquier tipo de fotografía. De hecho, está pensado para esto, no solo en un estudio como el que estamos ahora aquí en nuestra academia de fotografía, pero también para hacer fotos en la calle y bajo cualquier circunstancia, y todo ello consiguiendo tener un archivo bestial con esta resolución que decía era ese primer punto. Segundo punto, entonces, importante, pues esta solidez, esta consistencia y este sellado que tiene la cámara, que realmente la hace ser
pues junto con la ergonomía, otro dato muy a tener en cuenta. Otra de las cosas que bien ha hecho Fuji en este modelo, pues incorporar un sistema al que le han llamado IBIS, un sistema de estabilización incorporado en el propio cuerpo de la cámara, con cualquiera de los objetivos que ya tuvierais de GFX o los que estén por comprar en vuestros casos, pues vais a tener la posibilidad de tener una cámara y un objetivo que va a ser estabilizado hasta 5,5 pasos. Aquí un inciso, hay que tener en cuenta que todo lo que había en el mercado en cámaras de medio formato pues sería el primer producto con este estabilizador incorporado, y bueno, pues aquellos que a veces han criticado a Fuji por quizá en la serie X, no en todas, o en la mayoría quiero decir, no tiene estabilizador, aquí con GFX yo creo que han sido o han oído bien ese tipo de críticas entre comillas y han querido pues optar por su cámara, digamos, su buque insignia, así habría que también denominar a esta GFX 100, de dotarle de este estabilizador y ser la única en el mercado, por lo menos a fecha de hoy, que tiene este estabilizador incorporado, insisto, hasta 5,5 pasos de compensación, con lo cual fotografiar a pulso, aunque la cámara, insisto, tenga estas dimensiones, los objetivos al ser medio formato, pues también tiene ciertas. Aquí teníamos un 32-64, un poquito más grande en cuanto a tamaño, pero en cualquier caso, creedme, con el 45 con el que la tengo puesta ahora, que la fotografía se hace realmente cómoda y que vamos a tener la posibilidad de tener, digamos, este tipo de estabilización, lo cual siempre, pues para ese trabajo de campo es ideal, ¿no? Incorpora aunque alguna de sus predecesoras ya tenía opción vídeo, pero aquí, ojo, el vídeo nos recuerda mucho incluso a lo que hacía Fuji o lo que hace Fuji X-T3, en cuanto a los menús, a las opciones que tiene. Básicamente, os resumo, es un 4K, posibilidad de hacer hasta 4K, quiero decir, a 30p, con curvas logarítmicas, con una profundidad de color en vídeo de hasta 10 bits, con lo cual estamos hablando de unas características que ya empiezan a ser, o nos empiezan a sonar como para hacer vídeos muy pro, a una calidad realmente buena. Por supuesto el Full HD hasta 60p también está disponible, y bueno, pues todo ello en un tamaño de sensor tan grande nos puede dar cierto tipo de posibilidades para el mundo vídeo que realmente hasta ahora pues todo un descubrimiento, ¿no? De ahí viene un poco lo que decía también al principio, que entramos en otra era, en otra dimensión fotográfica y videográfica, por las cámaras que vienen con este tamaño de sensor, con esta estandarización ya de este 33 x 44 milímetros. Recordar que ya cuando hacía el vídeo de la 50R os lo decía, por aquí lo enlazaré, pues lo bien que pensó Fuji quizá en mantener un sólido sistema en el formato APS-C, ese que vale para la mayor parte de los usuarios aficionados y profesionales. Ya también conocéis mi teoría sobre esto de los tamaños de sensores, pero bueno, quizá dejó un poco de lado esos sistemas full frame o mal llamados full frame, o mejor dicho 24 x 36 milímetros, y prefirió tener ese sistema que ya tenía tan consolidado como es el sistema Fuji X y pasar a un sistema pues de 33 x 44 para aquellos que vayan, digamos, buscando esa mega resolución. Y si encima este sensor de 50 pasa a 100 millones, pues el nivel de detalle a estos extremos, creedme que es totalmente increíble. Veréis que tiene incorporado este grid, esta especie de empuñadura, no es que esté puesta, sino que viene integrada, empuñadura que nos va a permitir hacer fotografía pues vertical de una manera muy cómoda, con todos los botones desdoblados. Hay hasta 3 LCDs, me refiero a nivel de datos, tenemos 2. Ahora os diré, porque ha suprimido los típicos diales mecánicos por estos que veis aquí, en el cual pues podemos tener, digamos, pues el histograma, la opción de un resumen de menú, y también poder manejar pues tanto velocidad como diafragma, pero siempre a través de estos, digamos, diales habituales, pero en vez de ser pues la típica ruedecita mecánica, le han hecho aquí un dibujo en este primer LCD. Aquí abajo también tenemos otro LCD pues para poder, digamos, tener claro las configuraciones que tenemos en cuanto a todo el menú, y por supuesto el LCD principal, que es este de 3,2 pulgadas, que como veréis es abatible, con esta posición para poder ver, pues, digamos, de cualquier ángulo. Ese sistema abatible que, bueno, pues a mí me gusta menos quizá que otros sistemas, pero en cualquier caso sí que uno termina acostumbrándose a utilizarlo, bueno, para poder trabajar con ellas bajo cualquier tipo de circunstancia. Con lo cual, en este sentido, pues también una cámara muy funcional, muy pensada para que el usuario, pues tanto profesional o aquel aficionado que se lo pueda permitir, encontremos pues la fiabilidad de un producto en cuanto a que no me falte ningún botoncito, que todo el diseño de la cámara, toda la botonería en general, digamos que está muy bien predispuesta para que el funcionamiento sea pues muy ágil. Es un poco lo que os quería comentar, ¿no? Aquí tenemos también otro gran, digamos,
menú en el cual podemos elegir entre Still, Multi y Movie. En el caso del Still, pues para controlar pues el modo foto a foto, modo ráfaga que puede llegar hasta 5,5 fotogramas por segundo, no es que es una cámara fotográfica pensada para la fotografía de acción, pero insisto, no está nada mal incorporar hasta 5,5 fotogramas por segundo y bueno, pues para hacer cierto tipo de cosas, pues realmente nos puede ser interesante. El modo Movie, pues tendríamos la configuración para poder cambiar entre esos modos, digamos, de lo que os decía, del Full HD a 16 novenos, estoy leyendo, 4K 16 novenos, el formato 17 novenos, incluso leo por aquí, con lo cual son los ajustes de vídeo y por supuesto todo el tema de multi-exposición, pues para hacer cierto tipo de ajustes, incluso bracketing de exposición leo, con lo cual tenemos un montón de posibilidades a la hora de hacer, digamos, este tipo de ajustes. Imaginaros un sensor de 102 millones de píxeles, pues está procesado con un generador de los tipos X Processor, que son los que ya montábamos en Fuji o lo que montaba el fabricante en Fuji X-T3. En este caso son 4 núcleos lo que tiene este procesador, pues para poder gestionar esta avalancha, digamos, de información que vamos a grabar en estas tarjetas que serán de tipo SD. Evidentemente tiene 2 ranuras y podremos utilizar las tarjetas pues de alta capacidad o las más rápidas que pueda haber en el mercado para poder tener, digamos, un sistema en el cual sea fiable tanto cuando grabemos en formato RAW. Ten en cuenta que el formato RAW, que es una de las opciones, como no puede ser de otra manera en una cámara de este tipo, pues aparte del JPG, incluso TIFF, pues lo podemos grabar hasta con una profundidad de 16 bits de profundidad de color, en ese modo ráfaga. Entonces necesitaremos tener unas tarjetas, que a todo esto venía, pues para poder conseguir tener esa fluidez, digamos, en la grabación de nuestros archivos. Cosa importante también, es una cámara que está muy pensada también, por supuesto, no puede ser de otra manera, como siempre el medio formato lo ha sido, para utilizarla en el estudio, y en lo cual pues para eso tenemos una conectividad o unas conexiones, pues las clásicas de HDMI, en esta portezuela las podremos ver, una conexión 3.0, pues para hacer todo el tema del Tether sin ningún tipo de problema. Por supuesto, entrada de micrófono, salida de auriculares, también veo por aquí, alimentación, digamos, externa. La cámara incorpora, pues en el grip ya 2 baterías, bien incluidas incluso con las 2. Es la misma batería, exactamente la misma, la NPT-125, es la misma que utiliza el fabricante ya pues en las otras 2 cámaras de medio formato, así es. Con lo cual, aquello ya que tengáis 50S y 50R, en ese sentido, pues no habrá problema, podréis utilizar las mismas. Y bueno, pues en este grip es donde se pone todo este, digamos, bloque, donde vienen esas 2 baterías, que insisto, vienen incluidas para dar una autonomía pues interesante en cuanto a lo que es la propia manera de hacer fotos con la cámara, que tenga una cadencia de disparo pues relativamente buena. Visores, el de a nivel de ojo es un espectáculo, es un pequeño visor de tan solo 0,5 pulgadas, pero ojo con el dato, que es un dato realmente muy interesante, porque sobrepasa los 5,7 millones de píxeles, y esto quiere decir que una vez echado al ojo, pues realmente es una delicia, una auténtica delicia, pues verla a través de él. Ahora, pues que estoy con el visor de ojo, pues con el joystick clásico, pues también podremos ir moviendo el punto de enfoque allí donde realmente se me antoje. Y antes de hablaros de enfoque, os hablaba antes del LCD, pero incluso del tamaño, la resolución del LCD este principal, este que veis por aquí, pues llega a más de 2.300.000, que también, pues igual que el del visor a nivel de ojo, pues son datos relativamente o realmente interesantes. El procesador, decía, de 4 núcleos, capaz, importante también esto, de llevar el rango de ISO natural de ISO 100 hasta ISO 12800, podremos extenderlo ya de una forma electrónica a 50 ISO por la parte de abajo, digamos, a ganar incluso un punto más de 100 a 50, o subir de 12.600 hasta los 25.000, mejor dicho, de los 12.800 hasta los 25.600, también de una forma electrónica, pues por la parte de arriba, y tener ese ISO extendido pues con mayor rango, digamos, si es nuestra necesidad. Aquí veo también la típica entrada del sincro, por si trabajamos pues en un estudio con los típicos flashes, aunque cada día se utilizan y se estilan más, el poder utilizar la zapata TTL, por supuesto, para poder conectar flashes de otras marcas y poder trabajar, pero bueno, una toma sincro incorporada en el cuerpo, para aquellos sistemas de flashes que todavía no tengan esos remotes tan modernos que hay ahora y que nos hacen la vida tan útil, pues también está disponible en el cuerpo. La verdad es que no le falta ningún detallito, insisto que la botonería y a nivel de prestaciones yo creo que es una máquina muy pensada, muy testada, y bueno, pues yo creo que el fabricante
con elementos como este sistema IBIS, este sistema estabilizador, pues hace que hayan querido dar un poco todo lo que tienen para conseguir captar a un público y una dimensión fotográfica, como os decía al principio, que quizá está todo por ver, ¿no? Y bueno, estos sensores tan grandes de esta resolución, en cámara ya realmente que no son tan grandes de tamaño, lo son, pero no lo son, es decir, esto es difícil de explicar, son grandes, pero bueno, no es mucho más grande una cámara reflex tradicional de los fabricantes que todos conocéis, y bueno, pues aquí estamos hablando de una cosa mucho más seria en cuanto al formato de archivo, ¿no? El sensor tan grande con esta resolución, insisto, es llevar a la máxima expresión quizá todo lo que sea la foto publicitaria, foto de producto, pues cuando queramos conseguir esa máxima resolución, pues un sensor de estas características lo va a conseguir plenamente. Si a esto le añadimos que la gama de objetivos ya son hasta 8, decíamos, en distancias focales comprendidas de los 23 milímetros, si no mal recuerdo, hasta los 250, estamos hablando de tener un rango de distancia focal ya de un angular a un tele bastante grande, incluso con algún objetivo zoom, como es el caso de este 32-64, con lo cual nos podemos un poco pues tener todo ese tipo de situaciones cubiertas que realmente un fotógrafo cuando se mete en un sistema de esto, pues un poco lo que le gusta. De ahí viene un poco de los timing que han querido tener el fabricante con la aparición de 50S al principio, esta 50R, que está siendo todo un éxito de ventas, esa es la realidad, porque es una cámara súper pequeña y con todas esas características que acabamos de decir de esa mega resolución, y aunque sean solo, digo esto entre comillas, 50 millones de píxeles, eso es una auténtica barbaridad ya. Imaginaros 100, pues ya sería la barbaridad multiplicada por 2, con lo cual es una gozada. Creo que no se me olvida mucho más de lo que quería contar. Bueno, pues el visor sí, este es de tipo, como ya ocurría con la 50S, a ver si soy capaz de sacarlo, sí, ahí sale, ahí va. Ahí lo tenéis, se podría incorporar otro tipo de visor, no vale el de la 50S, y eso ya lo probé, pero por ejemplo el visor este que tenemos para poder hacer la fotografía desde arriba sí que es el mismo que teníamos en 50S, y de alguna manera, bueno, pues este sistema también parece que del fabricante pues han ido buscando un poco la coherencia, igual que con la batería, para ir buscando un poco que todos los accesorios vayan valiendo por ello. La noticia más importante cuando salió 50R, os lo decía también en ese vídeo que linké antes, es que son esas paces, permítaseme la expresión, que hizo Fuji con Capture One para poder desarrollar, digamos, un software incluso específico de revelado. Aquí sí que argumento que nosotros de Fotografiarte y como vendedores también de Capture One incorporamos siempre una licencia completa del programa Capture One Pro 12, con lo cual la recibiréis junto con la cámara, aquellos con cualquiera de las de medio formato realmente compréis la cámara, con lo cual es un dato a tener en cuenta, pero lo más importante no es tanto el regalo ese que podemos hacer de la licencia, sino lo bien que se hablan en cuanto a todo, ¿no? La cámara cuando disparamos contra el ordenador, por ejemplo con este Capture One abierto, para tener un flujo de trabajo a través de esas conexiones que os decía, tipo HDMI, tipo USB 3.0, y conseguir tener, digamos, esa fluidez de trabajo y esa herramienta tan potente como es hoy en el mundo de la edición Capture One. Esto que no era posible cuando salió 50S en el mercado, se corrigió con 50R, ahora es compatible con todas, y con una cámara de estas características no podía faltar un software tan avanzado con 100% de compatibilidad. Si a esto le añadís la colorometría, que es una de las cosas cuando dejamos estas unidades demo de estas cámaras, que de la GFX 100 también dispondremos de una de ellas, pero también con la 50R, con la 50S, lo primero que os llama la atención siempre es esa riqueza de color, ¿no? Y todo esto tiene que ver con mucho de lo que Fuji, que ahí sí que hay que entrar un poco en la historia del fabricante, no voy a hacerlo ahora, solo 2 pinceladas, pero esos 85 años de desarrollo de película fotográfica, acordaros de esos Provia, de esos Belvia, de esos Astia, de esos Eterna, de esos Acros, pues son los que podemos incluso provocar que funcionen con estas máquinas, puesto que existen los hasta 16 modos de simulación de película, pero lo más importante es que realmente cuando revelamos y utilizamos este tipo de herramienta tan potente con esos modos de simulación de película y lo revelamos con un Capture One, que un poco ahí venía toda esta charleta, hace que digamos el archivo sea tan potente y tenga esa colorimetría tan especial y tan indicada que el producto enamore, y es lo que ocurre, que enamora en cuanto a que el tema de colores es un auténtico espectáculo, diría yo, ¿no?
Obturación, no quiero dejarme escapar este tema. Obturación es una obturación de plano focal, mecánica, que va desde 4 segundos a un 4.000avo, en cuanto a la mecánica. De una forma electrónica podríamos llegar a la velocidad máxima de obturación hasta un 16.000avo, con lo cual como vemos que hacer una combinación de obturación electrónica. Os decía antes lo de los 5 fotogramas por segundo en esa posición de ráfagas. Un dato también interesante, de luego que no quiero pasar de alto, y ya los que sois usuarios de Fuji lo conocéis, ese alto rango dinámico, esa posibilidad de levantar casi cualquier archivo, pues con una cámara de estas características, pues también hace que sea súper interesante el poder tener ese alto rango dinámico, que es lo que aporta también esta GFX 100. Con lo cual ya sí que con esto creo acabar todo lo que os quería comentar, por lo menos. Precio, bueno, sale al mercado en 11.000 euros, 10.999 va a ser exacto, lo que es el cuerpo. Habría que añadir pues algunos de los objetivos más estándares, como puede ser el 45, ¿por qué no un 32-64, el 63 milímetros? Dentro de esos 8 pues hay diferentes opciones. Son objetivos o lentes que son muy buenas, son ópticas Fujinon, que ya están de sobrado, digamos, reconocimiento a nivel mundial dentro del mundo vídeo, broadcast, etcétera, y que bueno, pues que Fuji en este tipo de cámaras, en esta joya, en este buque insignia, pues la calidad es, puedo decir, una delicia y a precios muy razonables. Es una de las cosas que también me gusta argumentar con GFX, que el precio de los objetivos de medio formato de Fuji son buenos y yo diría que hasta baratos. Así que nada más, os pido ese like que siempre hago, que os suscribáis a este canal de YouTube en la esquinita por aquí abajo y le deis a la campanita para que estéis al tanto de todas las notificaciones y vídeos que vayamos subiendo. Sabéis que ellos siempre son de las novedades que salen al mercado o de cosas que realmente os quiero hacer llegar porque creo que son interesantes. Y bueno, todas estas redes sociales, vital, diría importantísimo que estéis ahí en alguna de ellas para poder estar también al tanto de multitud de ofertas y de cosillas que vamos haciendo en nuestra academia, en nuestra tienda y en nuestro entorno y mundillo fotográfico, que bueno, abarcamos casi de todo, diría yo. Así que nada más, fotografinautas, espero veros en otros vídeos y aquí me tendréis llevando a vuestras casas todas estas novedades. Lo dicho, nos vemos en próximos vídeos. Hasta luego, amigos.